Mm, disculpa, José, se interrumpió la clase, no tuvimos tiempo de despedirnos. Voy a leer rápidamente el último contenido de las diapositivas que ya estábamos terminando. Faltaban solamente unas características por cubrir. Está la entropía, que tiene que ver con el desorden, ¿sí? Y como ejemplo tomé los cambios de estado. Sólido es unión de moléculas cuando se va dispersando la molécula porque hay un cambio de temperatura, que en este caso es lo que produce el desorden molecular. Vamos a pasar de estado sólido a estado líquido. Si seguimos calentando, vamos de líquido a sólido. El ejemplo claro, tomamos agua, la ponemos a hervir. ¿Para qué? Queremos matar microorganismos que estén en el agua. Entonces, se va a generar en el proceso de ebullición. Vamos a tener que, cuando ya esté lista el agua y podamos apagar, es porque pasamos un poquito de estado líquido empezó a burbujear a estado gaseoso. Ese es un ejemplo claro. En la parte de emergencia, esto tiene que ver con que emergen otros sistemas alrededor de otro con nuevas expectativas. Mientras el primer sistema genera el fenómeno subterráneo, digámoslo así. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hay un desastre natural. eh, el fenómeno natural que ocurrió es un temblor. Supongamos algo que Dios nos libre, amparo y favorezca, y resulta que entonces todos los otros sistemas que están en el entorno Sociedad Mérida, se pondrían en funcionamiento, ejemplo bomberos, ejemplo policía, ejemplo vialidad, para el logro de qué cosa, de que todo vuelva a la normalidad. Ese es un ejemplo. Vamos con la siguiente, con la diapositiva 7, que me habla del control. Aquí puse un ejemplo claro que tenía que ver con Saya. Entonces, si nosotros estuviéramos pensando que estamos en el semestre o que nosotros ya ustedes se van a graduar, ustedes necesitan tener la solvencia de la institución para poder pasar a la parte de grado. Y si nosotros hablamos de algo peculiar que tiene que ver con el individuo, para nosotros estar aquí comunicándonos el día de hoy, pues, ¿qué más tenemos que hubo un proceso en el cual nuestra madre quedó embarazada y el médico, el ginecólogo, realizaba un control de manera mensual. ¿Por qué el control? Porque quería ver cómo iba el proceso de desarrollo de el cigoto, que se convirtió luego en feto, y al final debería estar preparado para salir al momento de nacer a las 38 semanas, o lo que es lo mismo a los 9 meses, que sería el niño o la niña, y su cuerpito tendría que estar, bendito Dios, bien formado, porque se dio todo el proceso de manera espontánea y de manera natural y normal, en donde cada una de sus células se fueron uniendo, las diferentes células, porque tenemos muchos diferentes tipos de células, se unieron y formaron diferentes sistemas que conforman a un individuo, en este caso a un bebé. Aquí tengo la ley de la variedad requerida, y esa ley establece que cuanto mayor es la variedad de acciones de un sistema regulado, también es mayor la variedad de perturbaciones posibles que deben ser controladas. Todo sistema complejo se sustenta en la riqueza y variedad de la información que lo describe, pero su regulación requiere asimismo un incremento en términos de similitud con las variables de dicha complejidad. Voy a resumir la propiedad, ley de la variedad requerida. Obviamente que hablamos de variedad. Entonces, cuando hay una perturbación, hay una modificación. Ejemplo, acá en Mérida y en toda Venezuela, el sistema Corpoelet ha pasado, utilizó el llamado plan borrón y cuenta nueva, en donde aquellos usuarios, inicialmente en el sistema que se tenía solamente estaba el usuario con el número de contrato conectado a Corpoelet, pero hoy en día, aparte de tener nuestro número de contrato, que es dependiendo hay una numeración específica, un código, digámoslo así, también tenemos otra cosa que nos regula, que tiene que ver con la tarifa residencial. En el caso mío, en el lugar donde vivo,
mi tarifa residencial es la tipo 2. ¿Y qué tiene que ver o por qué eso es importante? Porque nos están como clasificando según la tarifa. ¿Eso qué implicaría? Que todos aquellos usuarios que están inscritos como tarifa tipo 2 van a pagar una cantidad de dinero específica. Bien, ejemplo, para Saya, ¿qué ejemplo tomo? Si nosotros, ustedes van a hacer un intensivo, depende de la cantidad de créditos que tiene la materia y de la cantidad de asignaturas que toman, así será lo que tienen que pagarle a la institución para que puedan optar por esas dos materias y cursar en ese intensivo. ¿Sí? Vamos con la última, la número 8, que me habla de otro tipo de propiedades, y entre ellas están las emergentes. Vamos a dar un ejemplo específico. Si tenemos un río, pasa algo, puede que haya un remolino en ese río, ¿verdad? ¿Eso porque fue ocasionado? Bueno, por turbulencias, quiere decir que hay mayor cauce, hay mayor caudal de agua y se ha formado ese remolino. Si nosotros hablamos del cerebro, estamos hablando de conciencia. Podemos estar en diferentes grados. Si estamos despiertos, estamos a nivel consciente. Si estamos en un proceso de sueño, estamos hablando de que en la parte onírica estamos en la parte subconsciente. Y si nosotros hablamos del sistema ventilador y él está funcionando, puede que en un momento determinado emerja algo. ¿Qué quiere decir emerja? Haya una situación en la que la interacción de las componentes me vaya a generar un ruido. ¿Qué quiere decir ese ruido? Que hay algo que no está en su posición donde debería estar o no está funcionando acorde. Quiere decir que hay algo allí que esté generando esa perturbación, que en este caso se convierte en ruido. Supongamos que se aflojó un poquito el tornillo de la aleta, digamos, del ventilador. Entonces empieza a chocar contra la parte externa contra la caparazón esa que es la mallita que recubre a esa ala, a ese, a esa aleta que impide, es como mecanismo de seguridad, porque si tenemos para que hasta el mismo usuario pueda cargar ese ventilador de un sitio a otro y no vaya su dedo se vaya a pasar y entonces si el ventilador está funcionando, pues le pueda rozar y le pueda dañar hasta un dedo. Esos son ejemplos. En la escotilla esa que tenemos de protección de la aleta. Aquí hablamos de otro ejemplo, de otras propiedades que son las de recursividad, multifinalidad y retroalimentación. Vamos a poner un ejemplo de la retroalimentación para ya despedirnos el día de hoy. Si en este sistema Saya ustedes son los estudiantes y yo soy la profesora, yo les he mandado dos actividades, la actividad número 1 y la actividad número 2. Entonces, ¿qué pasa con esas actividades? Esas actividades como tal tienen que ser evaluadas por mi persona. ¿Sobre la base de qué evalúo? De un contenido que yo debía haber evaluado en el primer corte que tiene que ver con primera y segunda unidad. Y por otro lado, yo utilizo un mecanismo de evaluación o un soporte que tiene que ver con el instrumento de evaluación que empleo. Ese instrumento de evaluación me va a permitir que ustedes sepan cuáles son las competencias que les voy a evaluar y también les tengo que decir en cada uno de los planteamientos de la actividad que les he enviado, hacer bien el planteamiento, que el planteamiento esté bien definido, el puntaje y poder que ustedes puedan desarrollarlo sobre la base de qué parte del contenido les estoy evaluando. Bien, y no solamente eso, sino que si yo voy como persona que estoy haciendo una evaluación, voy a decir que, por ejemplo, en esta parte tiene usted 3 de 4, yo le debo explicar a usted por qué 3 de 4 y también como retroalimentación debo decirle que, ejemplo, tienes que repasar el concepto sistema abierto porque tienes una confusión en cuanto a tal o cual cosa. Y entonces te doy la sugerencia y también te hago la retroalimentación porque también te puedo recordar que es un sistema abierto. Y además de eso, pues mandarte a que de tu parte leas ese concepto para que lo puedas aplicar y por decir algo en la parte de clasificación de un sistema, puedas conocer muy bien que es un sistema abierto. Bueno, muchísimas gracias por tu atención. Carlos López, maravillosa tu intervención, excelente tu participación, Dios te pague, que tengas un feliz domingo, igual que todos ustedes, queridos participantes. Muchísimas gracias por asistir, por estar acá.
Gracias, gracias, que estén muy bien. Feliz domingo. Hasta luego.